Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 242 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Durante el verano, en el podcast de Quiero ser rico cambié un poco el formato y en vez de publicar un podcast una vez a la semana, publico un podcast de lunes a viernes. Es como un podcast semanal pero dividido en 5 etapas, en 5 episodios diferentes. Esta semana, que ya estamos terminando el mes de agosto, vamos a hablar del movimiento FIRE, del movimiento FIRE. Y hoy me voy a centrar en explicarte un poco qué es todo esto, cuáles son sus principios y lo más importante, cómo puedes aplicar esto a tu día a día, a tu vida. El movimiento FIRE no es una nueva forma de ahorrar, no es una nueva forma de entender las finanzas personales. No se trata de unos consejos de ahorro, sino que es algo más, es algo diferente. Podemos compararlo casi como una forma de vida, incluso casi como una religión, que no tiene dogmas de fe ni nada parecido, pero sí tiene unos principios muy particulares de ver la vida. Antes de que sigas escuchando este podcast, te quiero hacer una pequeña advertencia. Formar parte de este movimiento, seguir esta forma de vida, no es lo estándar en la sociedad. Bueno, las finanzas personales ya no es lo estándar en la sociedad. Pero esto es un poco más extremo. Lo más leve que te puede pasar es que tus amigos, tus compañeros, tus familiares te vean como una persona muy extraña, que hace cosas raras y se complica demasiado. Tal vez piensan que eres un tacaño y que no disfrutas de la vida. Pero todo esto no es cierto, al menos en parte no es cierto, sino más bien es todo al contrario. Lo que se hace para poder disfrutar más y mejor de la vida. Lo de que te vean como alguien que hace cosas raras, bueno, es que esto no sigue lo que podemos considerar los estándares consumistas de la sociedad actual. Te he empezado a hablar de este movimiento y no te he dicho qué significa. Te he empezado a hablar de este movimiento y no te he dicho lo que significa. Significa Financial Independent Retire, financieramente independiente y retirado joven. En otras palabras, esto significa conseguir la independencia económica, la independencia financiera lo antes posible y poder retirarte temprano, poder retirarte joven. Esta forma de independencia económica es un poco diferente a lo que puedes haber escuchado por ahí, incluso lo que puedes haber escuchado en este podcast. Es una forma diferente de gastar, de ahorrar y de invertir, bueno, pues un poco diferente a lo como lo hace el resto de población. Bueno, el resto de población no lo hace, pero los que estamos más metidos en finanzas personales es una forma un poco peculiar de ver determinados aspectos. No hay una edad establecida para conseguir esta independencia financiera, pero se suele hablar mucho de una edad muy en particular, de en torno a los 40 años, o incluso, si es posible, un poco antes o bastante antes de esta edad, incluso antes de los 30. Y aunque no está relacionado con este movimiento, esta jubilación también se pretende que coincida un poco con la edad de nacimiento de nuestros hijos, con esta etapa de crianza de los niños cuando son más pequeños. Y este movimiento es toda una comunidad de personas que pretenden conseguir la independencia financiera o ya la han conseguido. Se trata de una comunidad que es muy colaborativa, que se apoya mutuamente para ayudar a otros miembros a alcanzar la independencia financiera, pero también para ayudarle en muchas otras cosas. Y en cierta parte, esta mentalidad de ayudar, de colaborar, forma un poco parte de toda esta filosofía, de esta mentalidad de vida. Todo esto surge en torno al año 2010 en Estados Unidos y rápidamente se ha extendido por todo el mundo. Pero antes de 2010 todo esto ya existía, aunque fue en ese año cuando realmente empezó a tomar fuerza este movimiento y fue cuando cogió este nombre. Porque realmente parte de ideas un poco más antiguas, incluso de libros escritos varias décadas antes, y hay uno que es un poco la Biblia, un poco la filosofía. Supongo que hay muchos más. Este es por lo menos el que yo conozco, que es La bolsa o la vida. Your Money or Your Life. Este libro de Joe Domínguez y Vicky Robbins, que ha sido editado recientemente, bueno, pues parte o contiene un poco todos los principios de este movimiento. Si no sabes lo que es la independencia financiera, es la posibilidad, solo la posibilidad de no trabajar, de tener el dinero suficiente para el resto de tu vida. La vía principal para conseguir la independencia financiera, la libertad económica, es por medio de ingresos pasivos, que es lo que en España llamamos vivir de rentas. Pero este movimiento, esta forma de entender las finanzas, la economía, no se enfoca principalmente en ingresos pasivos, sino que se enfoca mucho más en acumular el capital suficiente para poder vivir de él toda la vida. Es decir, que se separa un poco de las formas más tradicionales de entender la independencia económica como una fuente de ingresos pasivas constante y todo esto. No, se basa un poco más en acumular el capital suficiente para vivir de él el resto de la vida. Cuando estamos pensando en la posibilidad de un retiro joven,
antes de lo establecido, que coincida con la edad estándar, con la edad obligatoria de jubilación y con el tema de la pensión pública, por un lado tienes que tener el dinero suficiente para no volver a tener que trabajar. Pero también esto te saca o te aparta un poco de la vía tradicional de la sociedad y es posible que en tu futuro se te cierren ciertas opciones o ciertas posibilidades que otras personas que siguen la vía más tradicional, la vía de los trabajadores, pues sí tienen, como es acceder a una pensión pública cuando llegue la edad de la jubilación, o como es tener derecho a la sanidad pública o incluso a una sanidad privada. Y si te preguntas si es posible esto, si es posible conseguir la independencia económica, la independencia financiera antes de los 40, antes de los 30, al menos desde un punto de vista teórico de los números, es complicado, pero salen, los números salen. Y muchas personas a lo largo del mundo pues ya lo han demostrado y ya lo han conseguido, o al menos ya están viviendo de esta forma. Si tenemos un poco en cuenta la regla del 4%, que dice un poco que se puede vivir indefinidamente sin terminar nunca tu dinero o tu patrimonio, si solo gastas como máximo el 4% del dinero que tienes ahorrado. Y para tener la independencia económica, para ser financieramente libre, necesitas tener el importe de tus gastos mensuales multiplicado por 300 o el importe de tus gastos anuales multiplicados por 25. Si tienes esta cantidad de dinero, se supone que vas a poder retirar cada año el 4% y aún así el dinero seguirá creciendo lo suficiente para que nunca se te acabe. Si pensamos en un estilo de vida más tradicional, que gastes unos 1.500 euros al mes para vivir, con unos gastos de unos 1.500 euros al mes estaríamos hablando de unos 450.000 euros. Pero este estilo de vida se escapa también un poco más de esta forma más tradicional de vivir y tal vez 1.500 euros al mes ya sean bastante dinero. Se puede vivir con menos. Para poder trabajar algo menos de 20 años, para poner una cantidad entre los 20 y los 40 años, y poder ahorrar lo suficiente para el resto de tu vida, vas a necesitar ahorrar más del 50% de tus ingresos. Supongo que más o menos has hecho unos cálculos así un poco rápidos y seguro que no te salen las cuentas. Si vives con el 50% de tu salario y si estimamos que siempre fue el mismo salario, en 20 años acumulas para vivir otros 20, lo cual tampoco es suficiente. Hemos hablado de unos 25 años. Al menos si tenemos en principio en cuenta la regla del 4%. Pero es que no solo se necesita ahorrar. Ahorrar no es suficiente, también se necesita invertir. Te voy a contar lo que yo considero que son los 5 principios financieros más importantes del movimiento FIRE. Hoy solo quiero que los conozcas un poco y a lo largo de la semana ya te iré explicando ciertas particularidades y ciertos puntos de vista que tengo yo sobre este tipo de llevar las finanzas personales. El primero de todos es el control de los gastos. En finanzas personales hablamos muchísimo de control de gastos y de comparar el dinero gastado incluso con la energía. Una de las mejores formas para llevar un buen control de gastos es comparar lo que ganas como si fuese energía, con las horas de trabajo. Utilizar esta unidad de medida en vez de utilizar la unidad monetaria. En vez de utilizar euros, vamos a utilizar horas de trabajo. Si, por ejemplo, ganas a 10 euros la hora y compras algo de 80 euros, pues no son 80 euros. Para ti han sido 8 horas de trabajo. Y tal vez comprar esa chaqueta o lo que sea, pues no vale esas 8 horas de trabajo. Una pequeña aclaración. Cuando calcules tu precio por hora, no tengas en cuenta las horas de trabajo efectivas, es decir, las 40 horas o las horas que trabajes a la semana, sino también el tiempo de desplazamiento, posibles horas muertas que puedas tener si haces jornada partida, también el tiempo que le dedicas a prepararte para ir al trabajo, pues no sé, vestirte, maquillarte o todo lo que hagas antes de irte al trabajo, como preparar ese tupper que llevas de comida o todo lo que hagas. Ten en cuenta todo este tiempo, el tiempo que necesitas para aparcar y todo lo demás. Pero el control de las finanzas aquí va un paso más allá, aquí va un poco más extremo. Esta forma de entender las finanzas personales para ellos es muy importante pararse mucho más tiempo a analizar las finanzas personales. Yo considero que necesitas como mínimo 1 hora al mes para analizar tus gastos, establecer diferentes controles personales de cómo van tus finanzas, establecer algún indicador de cómo vas avanzando económicamente y bueno, esto es un poco la parte más importante de la parte de controlar el ahorro. El segundo de los principios es practicar el superahorro, un ahorro que podemos considerar casi extremo. No estamos hablando de tacaños extremos, pero sí una vida que un poco a la distancia se puede parecer bastante a esta forma de vida. Es ahorrar en todo lo que puedes, desde hacer tareas de manualidades, bricolaje, estas son unas formas de ahorrar, sino también todo lo que tiene que ver con la forma de vida. Es una forma de vida minimalista, es una forma de vida bastante frugal. Y esto de intentar hacer las cosas por uno mismo no solo es un tema de dinero. De esto ya hablaremos más a lo largo de la semana.
es un tema también de aprender y de saber hacer cosas por uno mismo. El tercer principio financiero que considero importante es el tema de las inversiones a largo plazo. Se habla mucho de la forma de vida, pero también es muy importante tener en cuenta el tema de las finanzas, el tema de las inversiones. Y aquí la forma de invertir es muy clara, es inversiones a largo plazo con los fundamentos de todo este tipo de inversiones. En general, aquí no se busca inversiones complicadas, inversiones sofisticadas, no se piensa en invertir en la última empresa de moda, sino en hacer algo más estándar, algo más estable. Muchas de las personas que siguen este movimiento siguen la filosofía también de John Bogle. Menos comisiones, igual a mayor rentabilidad, indexarse al mundo y todo esto. Puede que utilicen fondos Vanguard, puede que utilicen otro tipo de fondos, pero en principio es inversiones a largo plazo. Eso es la clave de sus inversiones. El cuarto principio económico tiene que ver con la regla del 4%. Es creer firmemente en la regla del 4%. Puede que no sea un 4% muy estricto, puede que sea un 3,5% o sea algo parecido, pero básicamente es que creen en este principio, que en la bolsa a largo plazo siempre genera una rentabilidad superior a un 7% y que la inflación en las últimas décadas ha estado por debajo de un 3%. Y esto al final nos queda un 4% que podemos ir retirando todos los años de nuestra cartera, de nuestro patrimonio, y aún así no se verá resentida con el paso del tiempo. Y un quinto principio es no tener deudas. Hay muchas otras formas de conseguir la libertad financiera que nos hablan de las deudas buenas, de apalancarte, de contraer más y más deuda para hacer tus inversiones y conseguir un flujo positivo de capital. En esta forma de vida un poco más sencilla, se huye todo lo posible de las deudas, tanto por el impacto económico que tiene, pagar intereses al final es gastar más dinero, pero sino también por el tema de no complicarse demasiado la vida. Y pensar en esta forma de llevar la vida de un punto de vista financiero sería quedarse muy corto a la hora de analizar este tipo de movimiento, este tipo de filosofía de vida. Porque para mí más importante que los principios financieros son los principios no financieros. Y a mí esto me recuerda un poco a otras filosofías de vida, como el estoicismo y cosas similares. Es una forma de vida muy frugal, es llevar una vida sencilla, sin comodidades excesivas, es huir también del consumismo, le da muchísima más importancia a la familia, a tener una buena relación con la familia. El renunciar al empleo está muy relacionado con tener tiempo para estar con tus hijos, para estar con tu pareja o cuidar de tus padres. También es muy importante la comunidad como una extensión más de nuestra familia. Y muchos que han conseguido ya la libertad financiera utilizan parte de su tiempo para colaborar como voluntarios en alguna ONG, en alguna asamblea, en algún tipo de movimiento político, en algún tipo de bien para la comunidad. Pues no sé, una protectora de animales, la AMPA del colegio o lo que sea. Y también está muy relacionado con temas medioambientales, de protección de la naturaleza. Suele tener una conciencia social, pero también ambiental muy importante. Y aunque estos son un poco los principios más fundamentales, más básicos, existen multitud de variantes y multitud de sistemas diferentes. Al final, cada uno lo adapta y lo ajusta a sus necesidades y a sus valores. Y si bien esto de tener la independencia financiera para no tener que trabajar o que no quieras volver a trabajar es una posibilidad y la tienes, si la puedes utilizar o no la puedes utilizar. Y la gente que consigue este objetivo, pues algunas optan por no volver a trabajar, pero otras personas lo prefieren contabilizar con mini empleos, pues con algún tipo de trabajo pequeño, algún tipo de trabajo parcial, o tener algún tipo de fuente de ingreso extra, algún fuente de ingreso pasiva o incluso semipasiva, como puede ser relacionado con alguna de tus aficiones o alguna de tus habilidades, como puede ser, pues no sé, restaurar muebles antiguos, hacer algún tipo de manualidad, vender tartas de cumpleaños o vender comida a tus familiares y amigos para algún tipo de evento. Bueno, se trata de tener un pequeño ingreso extra haciendo alguna otra cosa, que a ti te gusta, que a ti te encante. En otros casos, también se suele combinar empleo y mini jubilaciones, es decir, trabajar periodos de tiempo muy determinados y dejar el resto de tiempo sin trabajar. Esto se suele dar especialmente en el caso de profesionales muy demandados, en los que no tienen mucha dificultad para volver a encontrar un puesto de trabajo bien remunerado, bien adaptado a su perfil profesional. En este caso lo que hacen es escoger los proyectos en los que les interesa trabajar, trabajan durante unos meses, durante un año, hasta que el proyecto avanza a lo que considera necesario y dejan el trabajo. Y en otros casos esta gente opta por seguir trabajando, pero lo hacen por medio de una reducción de jornada o consiguiendo algún tipo de puesto de trabajo inferior al que ya estaban desarrollando, un puesto de menor responsabilidad, de menos dedicación, un puesto más básico,
pero simplemente siguen trabajando con menos responsabilidades, haciendo algo que les gusta hacer. Y bueno, este es un poco lo que te quería contar hoy. A lo largo de la semana seguiremos con este tema, así que no dejes de escucharme. Y si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico, en la que te enseño la regla del 4% y muchísimas otras cosas relacionadas con las inversiones. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, me puedes encontrar en mi correo electrónico hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.